Génesis capítulo 42, vamos a continuar con nuestra serie La imparable providencia de Dios en la vida de José. Y vamos a continuar con la narración, vamos a leer Génesis 42 del versículo 29 hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos: somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre, el Señor de aquel país, nos dijo: por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen el grano para el hambre de sus casas. Márchense, pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados del dinero, tuvieron temor. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. Entonces Rubén habló a su padre: puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra. Reconocemos que tu palabra es viva, es eficaz, es actual. Y estos versículos escritos hace tanto tiempo, reconocemos que tiene un mensaje que es necesario para nuestra vida. Y te ruego, Señor, que permitas que hoy tu palabra sea exaltada. Padre, mi oración es porque podamos como iglesia crecer conforme tu palabra sea predicada, no necesariamente en número, sobre todo en adoradores que te adoren en espíritu y en verdad y que vivan conforme tu palabra lo dicta, conforme tu evangelio nos ha salvado, y que podamos, Padre, mostrar al mundo que tú eres nuestro Dios en cada área de nuestra vida. Y por favor, usa este tiempo para hablar a nosotros, a nuestros corazones. Por favor, Señor, obra por medio de tu Espíritu. Lo necesitamos, lo necesito. En el nombre de tu Hijo oro. Si les preguntara cuál es el mandamiento más repetido en toda la Biblia, ¿qué pensarían? El mandamiento más repetido, si les dijera no, espacio, ¿qué sería lo que rellenarían en ese espacio? Posiblemente algunos piensen: no cometerás pecado sexual, o todas las variantes que se puede decir con eso. O puede ser como: no tendrán dioses ajenos delante de mí, que es un mandamiento muy importante. Pero no, ninguno de esos es. 366 veces en la Biblia se dice no teman. No teman. 366 veces. El Antiguo Testamento varias veces lo menciona. Por ejemplo, a Josué se le dice no temas, a Moisés se le dice no temas. En el Nuevo Testamento a los discípulos se les dice repetidas veces cuando Jesús está caminando en el agua y ellos gritan del susto y él dice: no teman, soy yo. Repetidas veces se nos dice no teman en la palabra. Repetidas veces dice que el creyente debe confiar en Dios y no temer. Y esto se debe a que Dios nos conoce. Dios nos conoce y sabe que somos temerosos. De hecho, Génesis 3 ya muestra esta verdad. Luego de pecar, recuerdan que Adán se esconde y cuando Dios le pregunta el por qué, dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. Desde ese momento ya se veía en nuestro carácter que somos temerosos y dependientes. Es una constante por la incertidumbre del día de mañana. ¿Por qué? Pues porque somos pecadores viviendo en un mundo pecador rodeado
de gente pecadora cuya naturaleza es hacer el mal. Por eso tememos. Una de las formas como se identifica el creyente, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es como ovejas. Y una oveja, de por sí, es un animal sumamente tímido, sumamente tímido. Somos identificados como personas con temor, tememos por naturaleza. Por ejemplo, Elías, es impresionante cómo después de decapitar a 400 profetas idólatras, huye lleno de temor por la amenaza de Jezabel. O Pedro, mirando a Jesús a los ojos, le dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y luego tenía temor de ser identificado como discípulo de Jesucristo. Gedeón, se le apareció un ángel, el ángel del Señor, diciéndole, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y él, lleno de temor, pide señal tras señal. Por eso, sabiendo que nosotros somos tan tímidos, Dios constantemente, como un padre amoroso, nos dice, yo estoy contigo, no temas, no temas. Y Jacob, en este pasaje que acabamos de ver, pues no es la excepción. Si ven en sus Biblias, la estructura de este pasaje es del versículo 29 al 35, los 9 hijos que vuelven de Egipto rinden cuentas de todo lo que sucedió allá a su padre Jacob. Y el versículo 36 al 38 se muestra la respuesta llena de temor ante la noticia que acaba de recibir. Y Jacob, como reacción ante esa noticia, cae en el egoísmo, hace daño a su familia, se niega a aceptar la realidad, se vuelve un hombre sumamente terco, regañón, hace sentir mal a sus hijos. En fin, vemos un hombre sumamente atribulado y centrado en sí mismo. Justo en el medio de este pasaje, de la división de estos pasajes, está el versículo 35, que al final dice, tuvieron miedo al final del 35. Es decir, los hijos cuentan la historia, todos tuvieron miedo y luego el texto se centra en ver lo que causó el miedo en Jacob. Y saben, en sí mismo el temor no es malo. De hecho, el temor es dado por gracia al Señor a nuestra vida, porque el temor nos prepara y hasta nos guarda del peligro. Lo que es verdad es que el temor nos puede llevar al mal. El temor nos puede llevar al mal. La sensación de peligro puede dominarnos al punto de destruirnos y destruir lo que tenemos a nuestro alrededor. Un temor puede esclavizar a una persona, puede dominarla. Hay personas, por ejemplo, que por temor a la enfermedad, toda la vida gira en torno a eso. Me duele algo, a la medicina, así ve que ahorita hay tal virosis, y toda la vida gira en torno por el temor a estar enfermos. Spurgeon una vez dijo, nuestros temores infundados son nuestros principales verdugos. Un verdugo es esa persona encargada de ejecutar a un criminal, de decapitarlo. Y dice, nuestros temores, lo veía Spurgeon, como aquel que nos hace sufrir hasta el punto de ejecutarnos. El temor inicia porque nosotros amamos algo, ¿cierto? Nosotros amamos algo. Tú temes la muerte porque amas la vida. Tú temes lo que dirán de ti porque amas que el hombre te alabe. Tú temes el sufrimiento porque amas tu bienestar y tu comodidad. En el caso de Jacob, ¿qué era lo que amaba? A Benjamín, a su hijo menor. Más adelante recordaremos más a detalle lo que está sucediendo, pero el punto es que Benjamín está en peligro y eso hace que Jacob tema. Y hasta ahí pues está bien, ¿cierto? O sea, ¿se imaginan que la respuesta ante la amenaza de un hijo, ante el peligro de un hijo de un papá sea indiferencia? ¿Que no le importe? Pues eso muestra que el papá no ama al hijo. Pero aquí responde con temor, muestra que ama a Benjamín y hasta ahí está bien. Pero el problema viene después, lo que sucede con el temor. Porque con el temor se forma una batalla en la mente. El temor tiene la capacidad de volverse en un círculo vicioso en nuestra vida. Porque veo el peligro, me imagino las consecuencias que puede traer y eso pues me hace temer. Y eso me hace ver más peligros todavía, y eso me hace temer más las consecuencias, y eso me hace temer más, y veo más peligro, temo más, y se vuelve un círculo vicioso en la vida que incluso puede llegar en personas hasta traer ataques de pánico. Pero todo es una batalla que se libra en la mente. Podemos imaginar a Jacob pensando, pero ¿y si se llevan a Benjamín?
¿Y si lo dejan preso en Egipto, como pasó con Simeón, y no lo vuelvo a ver? ¿O si durante el viaje a Egipto un animal feroz mata a mi hijo Benjamín, como sucedió con José? ¿Y si no lo vuelvo a ver, si pierdo a mi hijo? No puedo perder nuevamente un hijo. No, me niego a aceptar esa realidad. ¿Qué sería de mí sin mi hijo? Ya murió mi amada esposa Raquel, que me dejó 2 hijos, murió ella, murió mi hijo José. Solo me queda Benjamín. ¿Qué haré sin él? ¿Qué haré sin él? Pero todo estaba sucediendo ¿dónde? En la mente. Porque en la realidad nada de eso estaba pasando. O sea, sí había una amenaza que era real, pero nada de lo que estaba pensando realmente estaba sucediendo. Y nuevamente cito otra cita de Spurgeon que dice: somos criaturas tan extrañas que es posible que nos dolamos más por golpes que nunca caen sobre nosotros que por aquellos que realmente caen. Somos criaturas tan extrañas que es posible que nos dolamos más por golpes que nunca caen sobre nuestra vida que por aquellos que realmente caen. Jacob estaba atormentado por un golpe que nunca cayó sobre su vida. Yo mientras leía este pasaje y meditaba, yo me imaginaba esto 440 años después de los sucesos, fue escrito el libro de Génesis y fue dado a las tribus de Israel. Es decir, yo me imaginaba a gente de la tribu de Benjamín leyendo cómo Jacob estaba destruyendo su vida por temor a que Benjamín muriera. O sea, 440 años después, los de la tribu de Benjamín pensando: estamos bien, ¿por qué reacciona de esa manera? ¿Por qué? Sin embargo, Jacob en este momento fue esclavo del temor. Y eso trajo consecuencias desastrosas a su vida. Lo cegó de que estaba Dios obrando por su bien. Vea el versículo 36 al final. Estas son palabras que dice Jacob. Dice: contra mí son todas estas cosas. Mientras podemos imaginar a Dios diciendo: no, es a tu favor que están sucediendo todas estas cosas. Jacob diciendo: contra mí pasan, pero Dios: no, es a tu favor. Estás a punto de ver cómo esto está funcionando a tu favor. Así que mientras estudiamos este pasaje, mi ánimo para ustedes es que piensen: bueno, ¿y tú qué temes? ¿Qué temes? ¿Cuál es tu mayor miedo hoy? Tal vez quedarte sin empleo, perder a un ser querido, le temes a una enfermedad, temes quedar soltero o temes no casarte con la persona que hoy te anhelas casar, temes que hablen de ti las demás personas mal. Sé sincero contigo. Este tipo de temas hacen que abramos nuestra alma a lo más íntimo, a lo que nos da vergüenza contar. Pero sé sincero contigo, ¿cuál es tu mayor temor? Y con esta enseñanza quiero responder a la pregunta: ¿cómo permitir que el temor te destruya? ¿Cómo permitir que el temor te destruya? Si su anhelo es vivir una vida de desgracia, esclavizados por el temor, que tu relación con Dios sea afectada y causar dolor a todos los que te rodean, pues debes seguir estos 2 consejos con base en la vida de Jacob. Claramente mi propósito no es destruir sus vidas, no es que ustedes sigan estos consejos, pero sí que si ustedes ven este patrón en su vida respecto al temor que tengan cuidado, porque van camino a la amargura, van camino a la insatisfacción y, lo peor de todo, a afectar su relación con Dios. Mi anhelo es que te arrepientas y busques al Señor si ves estos patrones en tu vida. Entonces, ¿cómo permitir que un temor te destruya? Primero, céntrate en tu temor y olvida a Dios. Y segundo, céntrate en tu temor y olvida a quienes te rodeen. Primero, céntrate en tu temor y olvida a Dios. Y segundo, céntrate en tu temor y olvida a quienes te rodean. Así que vamos con el primer punto. Céntrate en tu temor y olvida a Dios, del versículo 29 al 35. Dice el versículo 29. Cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán. Paremos ahí un momento. El contexto que rodea este pasaje es que hay una gran hambruna, ¿lo recuerdan? Una terrible escasez. Y con el propósito de poder tener algo que comer, pues Jacob envía a 10 de sus hijos a Egipto, porque había escuchado que en Egipto había alimento. El viaje a Egipto es de 300 a 400 kilómetros. Algunos dicen que con camellos y toda la carga que ellos tenían, podían tardar hasta 3 semanas en ese viaje a Egipto. Entonces estos hombres habían durado 3 semanas viajando a Egipto y allá duraron 3 días. ¿Por qué sabemos que 3 días? Pues bueno, porque allá, entre comillas, el egipcio
que administraba el alimento, los acusó de ser espías. Y como los acusó de ser espías, los metió a la cárcel por 3 días. Entonces, entre la ida y vuelta, 6 semanas, más 3 días, fueron 45 días después de que Jacob los enviara a Egipto, que estos hombres por fin vuelven a casa. 45 días después. Recuerden que estos hombres ya eran grandes, ya tenían esposa, ya tenían familia. Aquí se ve, por ejemplo, que Rubén ya tenía 2 hijos. Yo no sé ustedes, pero luego de 45 días, estaría loco por ver a mi esposa. Pero aquí lo que dice el texto es, llegaron a su padre Jacob. Llegaron a su padre Jacob. Estos hombres sabían que las noticias que traían del viaje iban a afectar ¿a quién? A Jacob. Y por eso me imagino estos hombres durante 3 semanas pensando cómo reaccionará nuestro padre. Cómo reaccionará al saber que tenemos que llevar a Benjamín, como veremos más adelante. Pero ¿saben? Algo ha cambiado en ellos. Algo ha cambiado en ellos porque hacía 20 años, cuando vendieron a José, fueron también a dar noticias a Jacob, pero todo lo que hicieron fue mentir. Incluso llevaron el vestido de colores lleno de sangre para inventarse su mentira. Pero aquí, continúa el versículo 29, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo. Estos hombres ahora iban a ser sinceros, iban a contar todo detalle de lo que sucedió en Egipto. Así que veamos qué fue lo que ellos le dijeron a su padre, versículo 30. El hombre, el señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Éramos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ya no existe y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Acá los hijos le cuentan los hechos que narra Génesis 42 del 7 al 11. Recuerden que quienes ellos nombran el señor de aquella tierra, ¿quién es? José, su hermano José. Pero para ellos, versículo 32, ya no existe. Pero desconocen que hacía 3 semanas, habían pasado 3 días con José. Aquí quieren mostrar a Jacob que hicieron todo lo posible para mostrar su inocencia. Vean, versículo 30 muestran cómo fueron acusados de ser espías. Versículo 31, ellos niegan ser espías. Y versículo 32, justifican el por qué no son espías, dando detalles de su familia. ¿Cómo justifican? Pues es que somos hermanos. De verdad, créanos, nuestro padre está en Canaán. De hecho, tenemos un hermano menor que se quedó allá. Y ahí es donde nombran a Benjamín. Versículo 33 continúa el relato diciendo, entonces el hombre, el señor de aquel país, nos dijo, por esto sabré que son hombres honrados. Dejen uno de sus hermanos conmigo y tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Pero tráiganme a su hermano menor para que yo sepa que ustedes no son espías, sino hombres honrados. Les devolveré a su hermano y podrán comerciar en la tierra. Acá los hijos cuentan a su padre lo que sucede en el versículo 18 al 20 del mismo capítulo 42. José, o para ellos el señor de aquella tierra, hace un trato con ellos, ¿no? Entonces les dice, bueno, ustedes me dicen que son espías, pues para yo creerles, que ustedes no son espías, pues para yo creerles, vuelvan a Canaán, tomen alimento, vuelvan a Canaán, pero allá cojan a su hermano menor, tráiganlo para que yo vea que ustedes efectivamente me están hablando la verdad. Pero mientras tanto, van a dejar a uno de ustedes aquí, encarcelado. ¿Y a quién escogen? A Simeón, el segundo hijo, primero Rubén, luego Simeón. Así que ellos debían volver con Benjamín y cuando el señor de aquella tierra viera al hermano menor, pues diría, ustedes no son espías, efectivamente, tomen de vuelta a su hermano Simeón y pueden comerciar con todo el alimento que hay en la tierra de Egipto. Ahora, al final del versículo 33, le cuentan a Jacob que el hombre de aquella tierra les dijo, tomen grano para el hambre de sus casas y márchense. Eso es lo que les dice, tomen grano y váyanse. Pero detrás de eso, si ustedes lo recuerdan, está José dándoles sustento y devolviéndoles el dinero. Leámoslo, versículo 25 al 28. Dice, José mandó a que les llenaran las vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino, y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca del costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero.
y miren, está en mi costal. Y les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? En estas 3 semanas de viaje de vuelta a casa, uno de ellos abre su saco y ve el dinero, y todos temen, se les sobresale el corazón, sus rostros pálidos, y así tienen que contar a su padre Jacob. Pero lo peor es cuando terminan de contarle a su hermano Jacob, a su padre Jacob, y vean lo que sucede, versículo 35. Ya estaban todos los hermanos, y cuando vaciaron sus sacos, el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y al ver ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Imagínense lo que sucede. Pongámonos por un momento en las sandalias de Jacob, de este padre anciano. Primero oye que en Egipto sus hijos son tratados como espías, acusados falsamente. Segundo, que dejan a uno de ellos encarcelado. Tercero, que sus hijos vuelven con todo el dinero que llevaron para comprar grano y traen grano. O sea, ellos debían volver a Egipto para demostrar su inocencia. Pero ahora no solo parece que son espías, ahora también parece que son ladrones. Porque volvieron tanto con grano, pero no gastaron un solo peso. Versículo 35 al final dice, tuvieron temor. Era inexplicable para ellos lo que estaba sucediendo, especialmente para Jacob. El temor de Jacob aquí no es irracional. Es decir, no temer no significa ignorar el peligro. No temer no significa ignorar el peligro. Ir al viaje a Egipto era peligroso. De hecho, la primera vez que van todos los hermanos, no envía a Benjamín justamente por esa razón. Dice el versículo 4, que no lo envía, no sea que le suceda algo malo. Es decir, sabía que el viaje hacia la tierra de Egipto era riesgoso. Ahora, lo que tenía que hacer es dejar ir a Benjamín a un país extraño con un dirigente furioso, pensando que eran espías, que ya tenía preso a Simeón y que posiblemente estaba sacando chispas del hecho de que estos hombres lo habían robado, supuestamente, pensaba él. Y saben, asimismo muchos de nuestros temores, no todos, pero muchos de nuestros temores pueden suceder por amenazas reales, por riesgos reales, por situaciones reales. Están haciendo un recorte en la empresa y tu cargo está en peligro. Un diagnóstico inesperado luego de un examen médico. Pasan los años y todos se casan, todos tienen hijos, todos progresan profesionalmente, excepto yo. La razón de lo que temes puede ser una realidad. Sin embargo, el problema de Jacob es que fue su única realidad. En ese momento para Jacob fue su única realidad. ¿Saben qué no vemos en todo el relato? A Jacob buscando al Señor. No lo vemos clamando por su ayuda. No lo vemos fortaleciéndose en la fe recordando lo que Dios antes había prometido. Él afrontó esa situación como si Dios no existiera, como si Dios no estuviera al cuidado de Jacob. Es como quien tiene una enfermedad y comienza a averiguar de la enfermedad y a leer sobre la enfermedad y busca en Google y ve en YouTube y toda su vida se transforma en eso y jamás busca al Señor. Lee más de la enfermedad que de la palabra. Y es que, ¿saben? La cura del temor, irónicamente, es temer. La cura del temor, irónicamente, también es temer. Mientras sigo, por favor, busquen Salmo 112. Porque la cura del temor, irónicamente, es temer, pero temer lo correcto. Temer lo correcto. Y eso es temer a Dios. Temer a Dios, que eso significa actuar, vivir mi vida como si Dios existiera. Afrontar cada situación de la vida recordando que un día estaré delante de un Dios santo rindiendo cuentas. Eso es temer a Dios. Y temer a Dios quita cualquier otro temor. Vean el versículo 1 del Salmo 112. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y este hombre que teme al Señor del versículo 1, vean más adelante el versículo 7. Este hombre que teme al Señor, versículo 7, no temerá recibir malas noticias, no temerá el futuro. Su corazón está firme, confiando en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios. Este hombre que teme al Señor, no teme recibir malas noticias. Este hombre que teme al Señor, versículo 8, no temerá.
Yo lo leo, no tienen que buscar, pero la mujer de Proverbios 31 es lo mismo. Dice el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y más adelante en el mismo capítulo muestra que esta mujer de Proverbios 31 que teme al Señor, dice el versículo 21 que no tiene temor de la nieve de los de su casa. Incluso el versículo 25 dice que sonríe al futuro. Sonríe al futuro, no le tiene miedo al futuro, porque teme al Señor. Temer al Señor es no temer las demás cosas. Una persona que teme al Señor no teme otra cosa. El que teme al Señor no teme recibir malas noticias, no teme el futuro, no, su corazón está firme, está seguro, no temerá. Ahora, ¿qué involucra temer al Señor? Primero, involucra reconocer y vivir conforme a la realidad que tú tienes un Dios temible, santo y justo. Que tú tienes un Dios temible, santo y justo. Es decir, que tu Dios no es un abuelito indefenso que está en los cielos como Papá Noel tapándose los ojos cuando tú ves algo malo y solo te quiere dar cosas buenas, ¿sí? O como escuché esta semana, como si él tuviera sus bolsillos llenos de dulces para darte. Sí, como, yo puedo hacer cosas malas y él no le va a interesar. No, tu Dios, el Dios vivo, es un Dios temible, santo, digno de reverencia, de obediencia y de adoración. Es el Dios que traerá venganza sobre todo aquel que pise la sangre de su Hijo, dice Hebreos 10. Es el Dios que tiene autoridad sobre demonios, sobre los furiosos mares, sobre las bestias más temibles. Es el Dios que el ángel más temible y más hermoso solo se podría postrar y tapar su rostro frente a nuestro Dios. La respuesta adecuada de un creyente ante Dios es reverenciarle, es verle con asombro por su temible gloria. Eso es temer a Dios. Pero no solo eso. En segundo lugar, temer a Dios significa que ese Dios temible, santo y justo, está a tu favor. Ese Dios temible, santo y justo, está a tu favor. Eso cambia todo. Es saber que ese Dios que es digno de reverencia y de asombro es tu Padre, que no te trata con aspereza, que no te hace daño porque le da placer verte sufrir. No, Dios ama a sus hijos, no les niega ningún bien. Es un Dios sabio que está a tu favor y sabe siempre lo que hace. Eso es temer a Dios. Por eso, si quieres tener una vida esclavizada por el temor, una vida llena de desgracias, pues no pongas tu fe en Cristo, recházalo, vive para el pecado, deleítate en este mundo, no te arrepientes de tus pecados, no veas a Cristo como alguien digno de yo adorarle. No, aquí lo importante es esta vida, disfrutar de esta vida, el trabajo y los amigos, y que eso se convierta en tu todo. Y con eso jamás vas a poder tener esperanza. Entonces, si quieres tener una vida llena de desgracia, rechaza a Cristo. Rechaza a Cristo. No te arrepientas. Y así jamás tendrás un Padre todopoderoso que está a tu favor y te ama. Pero el cristiano verdadero, tiene la actitud de, no sé quién dijo esta frase, pero Dios y yo somos mayoría. Dios y yo somos mayoría. Eso es temer a Dios. Dios y yo somos mayoría, porque esta frase reconoce primero la trascendencia de Dios, que Dios es un Dios más allá de lo que puedo entender, sumamente temible, todopoderoso, grande, eterno, que es apartado de todo, que nada se le compara. Y por otro lado, que es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que es cercano, que me conoce y que para sus hijos está a su favor. Por eso Dios y yo somos mayoría. Sea lo que nos enfrentemos, somos mayoría. ¿Saben? El temor a Dios hizo que grandes héroes de la fe respondieran situaciones difíciles con bastante valentía. Hizo que David venciera a Goliat y que le dijera: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Dios y yo somos mayoría. Elías, que enfrentará a 450 profetas de la diosa Cera y 400 profetas del dios Baal,
diciendo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y los venciera. La razón de que Pedro afrontara a las autoridades que los amenazaban para que no predicara, ¿cuál era? Dice Hechos 4:8 que era que estaba lleno del Espíritu Santo. Los afrontaron con tanta valentía que vea la respuesta de estos dirigentes judíos. Dice: al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban reconociendo que habían estado con Jesús. Veían la valentía y era notable: habían estado con Jesús, porque Dios y yo somos mayoría. Jacob podía tener esa perspectiva. Desafortunadamente no la tuvo, pero la podía tener. ¿Por qué? Por un lado, conocía que tenía un Dios temible. En Génesis 32, por ejemplo, vemos la narración donde Jacob lucha con un hombre. Y luego de ser herido por ese hombre y luchar por él por toda la noche y recibir una bendición de él, concluye, eso está en Génesis 32:30, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. He visto a Dios cara a cara y se preservó mi vida. Es decir, él sabía que estar frente a un Dios temible y salir con vida era un milagro. Era la excepción. Jacob entendía que debía reverenciar a Dios porque es todopoderoso. Debía obedecerlo, debía honrarlo. Y en segundo lugar, como vimos, Jacob también sabía que Dios estaba a su favor, a su favor. Vean unas páginas antes, Génesis 28. Génesis 28 narra ese relato donde se ve la visión que tiene Jacob con una escalera de la tierra que llegaba al cielo y ángeles bajaban y ángeles subían por esa escalera. Y Dios personalmente habla con Jacob ahí en Génesis 28 y le dice, versículo 15, ojo a lo que dice el Dios trascendente personalmente a Jacob. Le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo. Temor a Dios es el temor que debemos tener. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible es ese lugar, cuán temible es el Dios que me habló. Pero ese Dios temible y terrible que me habló, dijo: estoy contigo, te guardaré, no te dejaré. Versículo 15. Jacob no debía esperar una vida sin dificultades. De hecho, Jacob lo tenía muy claro. Había pasado por cosas muy, muy difíciles. Una de sus hijas, su hija fue violada, por ejemplo. Tuvo que atravesar cosas muy difíciles. Entonces no podía esperar ausencia de dolor. Pero ¿qué sí podía esperar? Que Dios iba a cumplir su pacto. Que Dios iba a cumplir su promesa. Que es lo que le había prometido a Abraham, lo iba a cumplir para él. Que le bendeciría, que estaría con él, que preservaría su descendencia hasta que llegara aquel que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Y Jacob ya conocía el carácter de Dios y sabía que el Señor no solo lo había prometido, sino que tenía el poder para cumplirlo. Y lo tenía a primera mano. Su abuelo, Abraham, primero, su padre nació cuando su abuelo tenía 100 años. Dios tenía el poder para hacerlo. Segundo, su abuelo Abraham fue salvado cuando enfrentó a 4 reyes con sus ejércitos para salvar a Lot. Y lo preservó. Génesis 14. Preservó la vida de su padre Isaac. Incluso usó un ángel que él detuviera que fuera hecho un sacrificio donde lo hubiera muerto. Génesis 22. Y la vida de Jacob y su familia constantemente había sido salvada. De hecho, la gente de Canaán los odiaba por la venganza que hicieron a la violación de Dina, que hizo Leví y Simeón en Génesis 34. Toda la gente de Canaán los odiaba, pero aún así podían vivir en Canaán y no les pasaba nada, porque Dios los guardaba. Es decir, Jacob conocía el carácter de Dios, había palpado cómo él lo guardaba, cómo estaba a su favor. Y Jacob sabía qué iba a suceder en el futuro.
Por lo cual, si él sabía que en el futuro iba a tener toda la tierra de Canaán, iba a tener una gran nación, de él iba a venir alguien que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra, y ya había visto en el pasado que Dios lo amaba y lo iba a cuidar, la conclusión debía ser: todo lo que me suceda en este momento está ayudando para cumplir el propósito de lo que Dios prometió. ¿Cómo soltar a Benjamín para que fuera a Egipto iba a funcionar para cumplir ese pacto? Él no sabía. Nosotros sí, pero él no sabía. Pero el punto es que Dios está usando eso que él tanto temía para su bien, para su bendición, como lo fue. Y hermanos, nosotros como creyentes estamos en la misma situación. No se nos promete una vida sin problemas. En este mundo tendrán aflicción, Juan 16:33. Sin embargo, tú enfrentas tus temores como alguien cuyo Padre es el Dios todopoderoso, soberano y altísimo. Tú puedes ver hacia atrás y ves a Cristo crucificado para darte salvación, y el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Romanos 8:32. Ves hacia atrás, pero también puedes ver hacia adelante y recordar que Jesús prometió: los tomaría donde yo voy, para que donde yo esté, allí también estén ustedes, iglesia. Eso lo promete en Juan 14:3. Ves hacia atrás y ves la cruz y no tienes duda de que Dios te ama y está a tu favor. Ves hacia adelante y no tienes duda de a dónde vas a llegar. Y todo lo que te suceda en este trasegar está siendo usado por Dios para cumplir su propósito en ti, cuyo final será disfrutar de él por la eternidad. Y la conclusión que nosotros como creyentes debemos tener ante cualquier situación es: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo porvenir es lo que normalmente tememos, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana y eso nos da miedo. Pero ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Y esa es la motivación para enfrentar con valentía nuestros temores presentes, que tú conoces y temes a tu Dios. No dudes de la sabiduría de Dios cuando estés en una circunstancia difícil. Paul Tripp dice: en cualquier momento del tiempo, la respuesta correcta a la pregunta ¿qué estás haciendo, Dios? Cumpliendo mi plan. En cualquier momento del tiempo. Si le preguntas: pero Dios, ¿qué estás haciendo? La respuesta es: cumpliendo mi plan, cumpliendo mi plan. Tu forma de enfrentar las situaciones de temor son diferentes a cómo las enfrentaría un hijo de Satanás, con desesperanza, amargura, pecando. Y mira, con esto no quiere decir que no es válido llorar. Jesús frente a la tumba de Lázaro lo hizo, lloró, pero siempre para el creyente, sabiendo que tiene un Padre amoroso y todopoderoso, debe triunfar la esperanza y el gozo, siempre. ¿Saben? Pensando en esto me venía a la mente algo que me contaron acerca de Caro. Esto tengo autorización de la familia para contarlo. Sucedió camino al cardioinfantil para entrar a la cirugía. Ella sabía los riesgos que iba a haber en esa cirugía. Se acostaría en la camilla y sabía que el riesgo no sabía qué iba a pasar. Alex y Miller la estaban llevando al cardioinfantil y le preguntan: ¿estás nerviosa? ¿Tienes miedo? Y ojo a lo que responde Caro. Esto está para escribir un libro. No tengo temor. Si yo muero, me voy a encontrar con el Señor. Y si me salvo, es una oportunidad para tener una mejor calidad de vida. Pase lo que pase, salgo ganando. Eso es temer al Señor. Eso es alguien que sabe que tiene un Dios, un Padre amoroso y todopoderoso. Y temer al Señor, como lo hizo que el temor ante una cirugía que no sabía qué iba a pasar, se fuera. Temió al Señor y los otros temores se fueron. Eso es la verdad que estamos estudiando. Entonces,
Lo contrario, si quieres ser esclavo del temor, céntrate en tu temor y olvida a Dios. Olvida a Dios. Vive esta vida como si Dios no existiera. Vive esta vida como si Dios no existiera. Segundo punto, céntrate en tu temor y olvida a quienes te rodean. ¿Cuál fue el primero? Céntrate en tu temor y olvida a Dios. Y ahora, céntrate en tu temor y olvida a quienes te rodean. Eso lo veremos del versículo 36 al 38. Jacob no solo se centró tanto en su temor que olvidó a Dios, sino que también hizo que se olvidara de los demás y de amar a los demás. Y vean cómo sucedió. Primero, cayó en el engaño de la autocompasión. Cayó en el engaño de la autocompasión. Esto lo vemos en el versículo 36. Cayó en el engaño de la autocompasión. Vean el versículo 36. Y su padre Jacob les dijo: ustedes me han privado de mis hijos. José ya no existe. Simeón ya no existe. ¿Y ahora se quieren llevar a Benjamín? Todas estas cosas son contra mí. Todas estas cosas son contra mí. Aquí Jacob siente miedo y eso lo lleva a fijar sus ojos en sí mismo. Él se pone en el papel aquí de víctima. Ve a sus hijos como rivales que le quieren quitar a Benjamín. Ve como si todos ellos hubieran planeado todo para quitarle a su hijo y hacerle daño. Por eso das aseveraciones como: ustedes me han privado de mis hijos. Ustedes se quieren llevar a Benjamín. Todo esto es contra mí. Los acusa, los señala, los declara culpables porque está centrado en sí mismo. Este hombre cayó en el engaño de la autocompasión. ¿Y saben por qué? Porque el primer punto, ya que Dios no estaba en el panorama para él, ya que Dios no estaba en el centro, pues él tomó ese lugar de prominencia. Él toma el lugar de atención, él toma el lugar central en la historia. Y cuando Dios no toma ese lugar, sino yo lo tomo, todo se echa para atrás, todo cambia, todo se distorsiona. Vean cómo se distorsionó. Primero, dejó de ver a sus hijos como personas a las cuales amar y cuidar para verlas como personas que le querían hacer daño. Él se puso en el centro y ya los mandatos de Dios de amar a sus hijos ya no estaban. Ahora sus hijos eran personas que le querían hacer daño. Segundo, también aseguró que, versículo 36, como ya lo vimos, todas estas cosas son contra mí. Todas estas cosas son contra mí. Cuando realmente Dios estaba controlando todas esas cosas a su favor. Lo vio totalmente diferente. Todo esto está contra mí. No, está a tu favor. Pero es que como ya Dios no estaba en el centro, todo se distorsionó, todo. Y saben, nosotros también podemos caer en ese engaño de la autocompasión. Primero, haciendo que nosotros seamos la causa de que Dios haga lo que haga. Haciendo que nosotros seamos la causa de que Dios haga lo que haga. Por ejemplo, esto que está sucediendo es por mí, porque yo lo causé con mi pecado. Me atracaron. Eso fijo fue porque yo cuando tenía 12 años, yo saqué una chocolatina de un supermercado y ahora tengo 56 años, pero Dios todavía tenía eso ahí y me está castigando por eso que yo hice. Como si Dios fuera un juez bravo que me quiere castigar por todo lo que hago. Por algo que perdonó hace mucho tiempo. De hecho, los hermanos de José llegan a esa conclusión. Lo vimos la predica pasada. Del versículo 21 al 22 del capítulo 42, la conclusión de todo lo que está sucediendo es: todo esto sucede por nuestra culpa, por lo que le hicimos a José. Todo eso es por culpa nuestra. Y aunque en definitiva Dios estaba usando el sufrimiento de ellos para causar arrepentimiento en sus vidas, la conclusión que da Génesis 50:20, algún día llegaremos allá, es que no sucedía por ellos. Sucedía porque Dios así lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios es la causa última de todo lo que sucede. No estaba sucediendo en respuesta al pecado de ellos, sino conforme al plan eterno de Dios. Vean, la disciplina algunas veces puede ser correctiva, es decir, en respuesta o a consecuencia del pecado. Eso lo vemos, digamos, en la iglesia de Corinto. Estaban tomando indignamente la cena del Señor y por eso habían algunos que están enfermando y otros que estaban muriendo. Pero no siempre el sufrimiento tiene una conexión directa con el pecado pasado.
No siempre el sufrimiento tiene una conexión directa con el pecado pasado. Eso sería el caso de los amigos de Job, ¿se acuerdan? Está sufriendo Job y ¿qué fue lo que hizo? O sea, siempre pensando que el sufrimiento es por algo pasado que hizo. Pero no, la palabra muestra que incluso Dios disciplina y permite el sufrimiento en nuestra vida para guardarnos de pecar en el futuro. ¿Se acuerdan de Pablo? Fue puesto el aguijón de la carne para que no cayera en el orgullo. Está sufriendo para que en el futuro no cayera en pecado. O incluso con el mismo Job que acabamos de mencionar, se permitió el sufrimiento en su vida, ¿pero para qué? Para que pudiera conocer mejor a su Dios. Así que cuando pasemos por el temor, por el sufrimiento, no pensemos, venga, ¿qué fue lo que yo hice para que Dios me trate así? No, ahí te estás poniendo en el centro de la situación. Ahí tú eres la causa. Más bien piensa cómo puedo aprovechar este dolor que el Dios permite en mi vida. Nuevamente, mira Job y a sus amigos, no somos llamados a identificar el porqué del sufrimiento. No somos llamados a confiar en el Señor en medio del sufrimiento. No a buscar el porqué, sino a confiar en Él en medio del sufrimiento. A verle como un Padre amoroso que permite el sufrimiento porque te ama. Y de alguna manera eso está funcionando para tu bien. Así que acércate a Dios, no como un juez bravo al cual agradar, porque ya Cristo hizo eso. Acércate a Él como ese sumo sacerdote que sufrió todo como nosotros, que nos entiende y que nos restaura. Así que primero podemos ponernos en ese lugar central pensando que todo lo que sucede fue por algo que yo hice, pero también siendo nosotros la víctima de lo que hacen los demás, que fue lo que pasó con Jacob, siendo nosotros la víctima de lo que hacen los demás. Podemos caer en ese engaño de la autocompasión cuando culpamos a los demás de lo que me pasa y me duele y me asusta a mí. Los papás de un joven en rebeldía culpan a la iglesia de la rebeldía del joven porque no estuvieron pendientes. Y el esposo también culpa a la esposa y la esposa culpa al esposo. Todos son culpables de mi sufrimiento, todos. Y todos deberían estar viviendo para ayudarme a mí. No entiendo por qué yo no soy el centro de sus vidas. A veces caemos en ese engaño. Y no todos son tus enemigos. No todos están confabulados para hacerte daño a ti, como pensó Jacob. No, en palabras de Jacob, no, todas las cosas no están contra ti. Son diseñadas, si eres hijo de Dios, son diseñadas para tu bien y para su gloria. No están funcionando en contra de ti, son para tu bien y para su gloria. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Jacob? Cayó en el engaño de la autocompasión. Eso lo vimos en el versículo 36. Ahora, segundo, también dejó de amar a los demás. Dejó de amar a los que le rodeaban. Versículo 37, véanlo conmigo. Dice el versículo 37, entonces Rubén habló a su padre. Puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. ¿Saben? Aquí se muestra que la situación realmente estaba complicada. Han tenido esa charla en sus familias que se nota que el aire está más espeso de lo normal y los silencios son más tensionantes. Eso estaba sucediendo. Estaba tan complicada que Rubén, el hijo mayor, vio la necesidad de poner en oferta a sus 2 hijos. Vean, si sale mal, mátelos. Lo más posible es que sea una exageración para mostrarle a Jacob que estaban tan terco que realmente ellos estaban comprometidos con la vida de Benjamín. Para mostrarle, vea, yo estoy comprometido con la vida de Benjamín tanto como con la vida de mis hijos. Porque finalmente era poco probable que Jacob asesinara a 2 nietos. O sea, era poco probable que eso sucediera, pero estaba diciendo, estoy comprometido con el cuidado de Benjamín. La situación estaba salida de control en esta familia. Simeón llevaba 3 semanas en la cárcel de Egipto. Rubén estaba desesperado por lo terco que estaba su papá. Alguno podía pensar, pero bueno, véalo por el otro lado, está cuidando a su hijo menor, está cuidando a Benjamín. Pero no, eso no es cierto. Benjamín necesita comer para sobrevivir. Y si no volvían a Egipto, ¿qué no iban a tener? No iban a tener alimento. Así que por mostrar amor,
entre comillas, a Benjamín y por cuidarlo, estaba poniendo en riesgo toda su familia, toda. Ahora, ¿cómo era su situación con Simeón que estaba en la cárcel? Más, ya está grande que se las arregla ya en la cárcel de Egipto. Pero yo con mi bebé me quedo acá. En el momento donde esta familia más necesitaba a un padre que los liderara con sabiduría, con cuidado y con amor, Jacob responde centrándose en sí mismo, en sus propios intereses, en sus propios temores. Y ya que todos estaban en contra de Jacob, pues Jacob se desliga de la responsabilidad de amar a sus hijos. Es el caso de una familia con varios hijos y uno de ellos es el cascarrabias, el que saca las canas de todos. Así que los papás se centran en ese hijo y olvidan a los demás. Es el mismo caso. No te centres en ti mismo, aún en el temor. Céntrate en amar a los demás. Céntrate en amar a los demás. Jacob no lo hizo. Primero, cayó en el engaño de la autocompasión. Segundo, dejó de amar a los demás, dejó de amar a sus hijos y como consecuencia, y en tercer punto, se paralizó por el temor. Paralízate por tu temor. Paralízate por tu temor. Ve al versículo 38 conmigo. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Y si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. La decisión fue clara. Benjamín no va, punto. No irá con ustedes. Sería demasiado para mí. Sufriría demasiado. Me quedo con él y punto. La pregunta es, ¿y eso qué cambió? ¿Será que esa decisión ayudó para que se fuera la hambruna de la región? ¿Ayudó para sacar a Simeón de la cárcel? ¿Ayudó para cuidar al mismo Benjamín? No, nada. Así puede ser el temor, te puede paralizar. Puede hacer que no hagas nada significativo, nada que aporte. Hace que no duermas, que te enfermes, que llores, que destruya a los que están a tu alrededor sin solucionar y beneficiar en nada, en nada. Así que ¿quieres ser esclavo del temor? Pues primero, cae en el engaño de la autocompasión. Segundo, deja de amar a los que te rodean. Y tercero, paralízate y no haz nada útil, nada útil. Porque acompáñenme por favor a 1 de Juan 4. Porque la forma de vencer al temor es enfocarte en amar. La forma de vencer al temor es enfocarte en amar. 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Faltaría mucho para explicar todo este texto, pero quiero resaltar ciertas verdades que dice este versículo. Primero, el arma mortal para tu temor es amar. El arma mortal para tu temor es amar. Vimos las tres cosas que cayó Jacob, ¿no? Pero ¿saben? Primero, ¿qué fue lo que cayó? En la autocompasión. El amor no cae en la autocompasión, porque el amor no está pendiente de lo que otros hacen por mí o lo que otros hacen contra mí. El amor está pendiente de yo, ¿qué puedo hacer por otros? El amor no se centra en mí, sino se centra en los demás. Por eso nunca cae en la autocompasión. Lo segundo que hizo Jacob es que dejó de amar a los que lo rodeaban. Pero el amor no cae en ese error de dejar de lado a los que me rodean. Porque el amor no está centrado en mi bienestar, sino en el bienestar de los demás. Y lo tercero que vimos fue que el temor paralizó a Jacob. Pero el amor no me paraliza. Porque el amor se enfoca en el hoy. Hoy, ¿qué puedo hacer? No en el mañana que me paraliza el susto. Y el amor sabemos que siempre es en acción. Vean este versículo de 1 de Juan, como dice Alejandro Pelufo, el antónimo del temor pensaríamos que es tal vez el bienestar. ¿Sí? O sea, lo contrario al temor es el bienestar o una vida tranquila. Pero según Juan, el antónimo, lo contrario al temor, es el amor. El antónimo del temor es el amor. Y el ejemplo clásico que he escuchado es una mamá que teme mucho a las arañas
y hay una araña en la sala y ella está paralizada en el cuarto escondida porque hay una araña en la sala, pero luego escucha que su hijo de 2 años está caminando en la sala, se tropieza, se cae y suena durísimo y empieza a llorar desesperado. Y está en la sala. ¿Qué hace la mamá? Se olvida del temor a las arañas porque ama a su hijo y se enfoca en el bienestar de su hijo. Así que va y lo socorre en la sala. Es el mismo ejemplo de un misionero. Un misionero no es que no tema ir a una nación donde posiblemente lo puedan encarcelar, lo puedan perseguir o hasta lo puedan matar por predicar a Cristo. Obviamente hay temor, pero ¿qué gana? El amor por las almas que hay en ese lugar. Es un hombre soltero que se enamora. Y no es que no tema todo lo que implica comprometerse, todo lo que implica casarse, todos los cambios que eso implica. Claro que los teme, pero ¿por qué lo hace? Porque ama a esa mujer. O una mujer. No es que si el esposo dice, bueno, vamos a tomar una decisión y vamos a cambiar nuestra vida a otro país o algo que cambie 180 grados. No es que no tema el cambio. ¿Por qué lo hace? Porque ama a su esposo. El amor echa fuera el temor. Dice, el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras palabras, si creces en amor, temerás menos. Si creces en amor, temerás menos. ¿Eres una persona llena de temores? Puede que te haga falta amar. Puede que te haga falta amar. Así que si quieres vivir una vida como esclavo del temor, primero céntrate en tu temor y olvídate de Dios, es decir, no le temas a Dios. Y segundo, olvídate de amar a los demás. Y vean, yo estaba pensando hoy, meditando un poco, bueno, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? Y llegué a una conclusión que incluso dudé mucho en si decirla o no. Mi esposa es testigo de esto. Porque como les decía al principio, esos temas nos sacan lo que más nos avergüenza. Pero me ayudó a ver de cómo esto no simplemente nos ayuda en temores grandes como el de cáncer, como la muerte, como los grandes sufrimientos, sino también los que más nos acostumbramos y vemos como normales. Y para muchos de ustedes, y lo digo de que estoy en familia, para muchos de ustedes no es... Ustedes saben que hace un tiempo estaban aprendiendo a manejar, tuve un accidente que no fue tan grave como lo que pudo haber sido. Y desde ahí, cada vez que yo tengo la oportunidad de coger un carro, estoy pensando en, voy a hacer daño, voy a causar mal a los que están acá. Este carro no es mío porque yo no tengo carro. Y si me estrello, esto va a costar mucho y yo no voy a poder estudiar la maestría. Y mi mente se comienza a ir en ese círculo que les hablaba al principio. Sin embargo, meditaba, bueno, de lo que hemos aprendido, ¿cómo me puede ayudar en ese temor? Y llegó a la mente mi esposa. Yo he visto cómo en ocasiones mi esposa está cansadísima, pero es necesario coger un carro para volver a casa y ella toma el volante y lo hace. Yo sé que en sus fuerzas, en su deseo, estaría ir de copiloto atrás, fundida, durmiendo, pero no hay nadie más que maneje. Lo que quiero decir, y lo voy a decir en palabras fuertes para mí, si yo amara más a mi esposa, temería menos coger el volante. Si yo amara más a mi esposa, o sea, me avergüenza porque significa que debo crecer en mi amor hacia mi esposa. Y Dios demanda de mí que cuide a mi esposa y que cuide de ella incluso cuando está cansada, sacrificarme por ella. Así que temer a Dios y amar a mi esposa haría que mi temor disminuya. Y bueno, ya saben cuál es mi meta para el 2025. Y mi ánimo con contarles esto es que sus temores, por grandes o insignificantes que sean, puedan filtrarlos por el hecho si están temiendo a Dios y están amando a los que lo rodean. Para terminar, acompáñenme a Mateo 22. Mateo 22. Vamos a voltear la pregunta y aquí vamos a responder. ¿Cómo tener una vida que honre al Señor y me aleje del temor? ¿Cómo tener una vida
que honre al Señor y me aleje del temor? Respuesta, Mateo 22:37 dice. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es temer a Dios. Versículo 38. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a los demás. ¿Quieres tener una vida que honra a Dios y te aleje del temor? Teme a Dios y ama a los demás. Padre y Señor, tú sabes el por qué quieres que hablemos de esto. Mi oración es que nos ayudes a autoexaminarnos. Es tan fácil simplemente coger lo aprendido y volver a nuestra casa como si nada pasara, pero mi oración para mí, para mis hermanos, es que nos ayudes a autoexaminarnos en cómo podemos crecer en esta área. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso y todopoderoso, que está al cuidado de nosotros, que está a nuestro favor. Ahora, por favor, ayúdanos a enfrentar nuestros temores de esa manera. Te lo ruego, Padre. En el nombre de tu Hijo oro. Amén.